acá tienes corriente de base. ¿Mediante qué ecuación está dado esta gráfica? Esta curva. ¿Cómo se llama esa ecuación? Shocking. La ecuación de Shocking. Ya, acá está. ¿Qué valor es más o menos esto? 0,5 y algo, ¿no? 0,5. Ahí empieza con un ciclo. ¿Qué es el diodo base emisor? El diodo base emisor. Entonces te das cuenta que acá está la ecuación de Shocking y la razón por la cual existe todo este proceso de amplificación es justamente la exponencial de esta gráfica. Por eso es, si esto es más vertical todavía, más amplificación, ¿no? Entonces, en este punto, en el cual está polarizado alrededor de 0,7, por ejemplo, ¿no? La base emisor, tú le aplicas una señal pequeña alrededor de 0,7. ¿Cuánto crees que puede ser esa señal en magnitud que le vas a aplicar? ¿Y qué valor podría ser? Mil. Solo mil, ¿sí o no? Porque si acá es 0,7, puede ir 10 milivoltios hacia arriba, 10 milivoltios hacia abajo, 50 hacia arriba, 50 hacia abajo. Pero si es demasiado, entonces vas a llegar a esta parte no lineal. La idea es alejarse de eso. La idea es solo hacer de que trabaje en esta parte más lineal. ¿Ya? Más lineal. ¿Sí dejamos cosas? Entonces, por eso es que todo el análisis de los transistores que vamos a ver se llama análisis en pequeña señal. Pequeña señal. Entonces, por regla general, normalmente esto está alrededor de, por debajo de 50 milivoltios. O sea, es pequeñísima la señal. Observa que tú le aplicas una señal a la base, o sea, estás cambiando la tensión base emisor muy poquitito, Y esto se refleja acá en la proyección de la corriente de base de la curva de Shocking. Y entonces aparece esto. Pero esta corriente de base está relacionado con la corriente de colector. O sea, al ir cambiando desde IB1 hasta IB2, en el circuito de salida, perdón, en la gráfica de salida, va desde IB1 hasta IB2. O sea que la señal ahora empieza a moverse alrededor de toda esta tensión colector-emisor. O sea, va cambiando entre diferentes niveles de corriente de base y va haciendo esta gráfica. Entonces va saliendo tensión colector-emisor variable. ¿Sí? ¿Queda claro eso? ¿No todos? ¿Cómo es el juego? El proceso de la amplificación es simple, ¿no? Viendo las gráficas, nada más. Se mueve alrededor de la curva de Shocking, genera una pequeña corriente de base, y esta pequeña corriente de base, por el comportamiento del transistor, hace que cambie la tensión colector-emisor y lo mismo la corriente de colector. Vamos a cambiar. Y ahí se produjo la amplificación de la señal. ¿Vale? Para ello, entonces lo que hemos dicho es que necesitamos que esta recta, la recta de carga, esté centrada en un punto que más o menos sea equidistante a todo, para que pueda moverse alrededor de todo. Entonces, cuando tú no lo polarizas acá en el punto medio y le aplicas una señal, lo que vas a encontrar es un recorte de señal. O sea, acá, por un lado, por ejemplo, si está muy pegado a la izquierda, entonces la comba hacia la derecha va a salir bien y la comba hacia la izquierda va a salir recortado, ¿no? O viceversa, ¿no? Bien. Para que eso suceda, entonces ahora tienes que ponerle un circuito de polarización. O sea, los circuitos de polarización son diversos, son de varios tipos. Pero hay un criterio general. Un criterio general acá para ello. O sea, ustedes como electrónicos, su función, el trabajo que van a hacer es diseñarlos. Ustedes van a diseñar circuitos electrónicos. O sea, no solamente van a usarlos. No usan las otras carreras. Ustedes tienen que diseñar. Entonces, esto es un diseño básico. ¿Cuál es el criterio? El criterio es el siguiente. Primero, la tensión de base lo vas a situar a más o menos como
dice ahí 30% de la tensión de alimentación. Si es de 15 voltios, entonces ¿cuánto le vas a dar acá? 5. ¿Estamos? Sí, está claro, ¿no? O sea, la tensión de base vas a dar aproximadamente 30% de la fuente de alimentación. O sea, lo primero que vas a definir es el hecho de la fuente de alimentación. Pero en base a qué está definido la fuente de alimentación. ¿Cuánto es la tensión máxima de salida que quiero? Un voltaje. Entonces, yo quiero una salida de 6 voltios. Acá, área. Entonces, como es voltaje punto medio, ¿no? Entonces voy a darle 6 voltios acá con el emisor y voy a darle un 30% por acá y un 30% por acá. ¿Sí? Y más o menos ya tienes la fuente de alimentación. Bien, entonces mira, 30% acá a la base y luego vas a definir los niveles de corriente. Porque teniendo ya la tensión y la corriente, puedes hallar las resistencias. ¿Cuál es el criterio para las corrientes? Dice, la corriente de la resistencia debe ser 100% de la corriente del emisor, de esta de acá. Pero ¿por qué así? No? Porque la idea, a ver si recuerdan en una de las sesiones vimos esto, la idea es de que esta tensión no dependa de esta corriente de base. ¿Para qué condición esta tensión de base no depende de esta corriente de base? Con respecto a corrientes, lo que quiero decir es, esto puede variar, pero yo no quiero que esto varíe. Esta tensión que hay acá, la corriente puede variar, pero la tensión quiero que sea más o menos estable. ¿Qué debería cumplirse? Fuente de voltaje. Fuente de voltaje. ¿Ah? Pero no tenemos fuente de voltaje. Es una resistencia nomás. Entonces hay una relación entre corrientes. ¿Cómo debe ser esta corriente con respecto a esta corriente? La corriente de base debe ser muy pequeña, ¿sí o no? ¿Cuánto es muy pequeño? 10 ya es pequeño. Pero imagínate 100. Ya ahí sí ya no va a variar nada, ¿no? Entonces considera un transistor que tenga un delta bastante alto, 100. Entonces dice, si hay una corriente de colector, entonces esta corriente de colector se lo divide entre 100, es la corriente de base. No. Pero esto quiero que sea